Hola chicos y chicas, bienvenidos un vídeo más a mi canal. Mi nombre es Laura para quien no me conozca y en el vídeo de hoy os voy a enseñar a hacer una mochilita. Si veis un reflejo rojo por aquí en mi cabeza es que los vecinos de arriba tienen una bandera enorme colgada del balcón y me refleja aquí dentro, así que bueno, ya les diré que la quiten, por lo menos durante las horas que estoy grabando. La mochila que os voy a enseñar a hacer es la que estáis viendo ahora mismo en pantalla, que como veis tiene un bolsillo tanto en el exterior, fácil de abrir para los niños con snaps, y en el interior también para guardar pues cosas más pequeñitas. El cierre es con cremallera de lado a lado, así que es también súper fácil de abrir para los niños. Pero tengo que decir que estoy diciendo todo el rato que es para niños, pero en realidad también nos la podemos hacer para nosotras o nosotros. Simplemente cogemos un tejido que nos guste y nos la hacemos, incluso podemos cambiar el tamaño. Los patrones son súper fáciles de hacer, simplemente son cuadrados y rectángulos, así que no me voy a parar a hacerlo con vosotras, sino que simplemente os iré diciendo las medidas de esos cuadrados. Como habéis visto también en las imágenes, las tiras que van a la espalda van acolchaditas, al igual que la parte que va apoyada en la espalda de la mochila, así que es súper cómoda de llevar. Así que nada, antes de empezar con el tutorial me gustaría recordaros como siempre que me podéis seguir en mi Instagram, tenéis el link en la descripción de este vídeo. Por allí os voy haciendo stories de un poco mi día a día, os hago spoilers de lo que va a venir, enseño cosas que hacéis vosotras y también he empezado a hacer mini tutoriales, aunque los tengo un poco abandonados, pero tengo que retomarlo. Así que si os interesa todo eso me podéis seguir por allí también. Y ahora sí que sí, dicho todo esto, empezamos con el tutorial. Vale, chicas y chicos, pues lo primero con lo que vamos a empezar es con el patrón de la mochila. Como veis tengo aquí los patroncitos y aquí la mochila terminada, para así poder deciros a qué pieza corresponde el patrón y que no vayáis tampoco muy perdidos. Como os he dicho, no voy a hacer el trazo del patrón con vosotros porque simplemente son rectángulos, pero os voy a decir las medidas que he utilizado yo. Así que empezamos. Lo primero que tenemos por aquí es la base de la mochila. La base de la mochila, como os podéis imaginar, es esta pieza de aquí y la he hecho de 27 por 11 centímetros. Y de este patrón cortaremos uno con la tela exterior, que es la de aquí de pingüinitos, una con el forro y una de entretela. El forro, para el forro yo he utilizado también un algodón, pero bastante más delgadito que la tela principal, y la entretela es la que va pegada a la tela principal. ¿Vale? Entonces este es el primer patroncito. El siguiente que tenemos por aquí es el tope de la cremallera, que mide 13 por 5 centímetros. El tope de la cremallera es esta piececita que se ve por aquí, ¿vale? Esta piececita de aquí en medio, que nos servirá pues para que la cremallera no llegue hasta aquí abajo. Y de esta cortaremos dos de tejido exterior, dos de entretela y dos de forro, porque hay una a cada lado. El siguiente es el cuerpo de la mochila, que para hacer esta pieza yo lo que hice fue un rectángulo de 31 por 25 y luego la parte de arriba la redondeé con un plato. Podéis utilizar un plato, podéis utilizar un compás o cualquier cosa que tenga el borde redondeado. Y para este patrón cortaremos dos del tejido exterior, dos de forro, dos de entretela y una de guata, que es el relleno que le da un poco de cuerpo a la mochila. Y como os podéis imaginar, este patrón corresponde al exterior de la mochila, que utilizaremos una capa de tela para el delantero y otra capa de tela para la espalda. La siguiente pieza es la pieza lateral, que como veis es una pieza bastante larga, mide 77 por 10 centímetros de ancho y es la pieza que va obviamente pues en todo el lateral de la mochila, ¿vale? Sigue por aquí y va de lado a lado. Y es el que hace que tengamos un poco de fondo en la mochila y que no sea completamente plana. Y de esta también cortaremos una de exterior, una de forro y una de entretela, porque solo le vamos a poner un lateral. Siguiente patrón, el tope para la cinta. El tope para la cinta es esta pieza de aquí, como veis, que aparte de decorativo nos ayuda a que no se salga la cinta del pasador. Esta mide 10 centímetros por 5 y solo cortaremos dos de exterior. Para este no hace falta ni entretela ni forro. El siguiente patrón es la tira del colgador, que es este de aquí, simplemente para colgar la mochila, y es 18 por 8 centímetros y solo cortaremos una de tela. El siguiente son las tiras de la espalda, que miden 12 por 32 y son
pues los tirantes estos de aquí, ¿vale? Y de este patrón cortaremos 2 del tejido exterior, 2 de entretela y 2 de guata. La guata es opcional, obviamente, pero si queréis que os quede el tirante mullidito, pues se lo podemos poner. Después tenemos el bolsillo interior. El bolsillo interior es el que va dentro, por si no había quedado claro, ¿vale? Y es el que nos encontramos una vez abrimos la mochila, este que tenemos aquí para guardar cosas más pequeñas o lo que sea. Mide 20 x 17 y cortamos simplemente una de exterior y una de forro. Entretela para esto no hace falta. El siguiente es el bolsillo exterior, que es este de aquí, que como veis se compone de 2 piezas, el bolsillo en sí y la tapita. Esta pieza mide 19 x 14 y cortaremos una de exterior, una de entretela y una de forro. La tapita obviamente mide también 19, pero el ancho será de 8 y cortaremos igual, una de exterior, una de entretela y una de forro. Y simplemente a esta pieza la he llamado triángulos porque son esta piececita de aquí, que son la que sujeta la cinta, y esta mide 10 x 10, o sea que es un cuadrado perfecto, y simplemente cortaremos una de exterior y una de entretela porque una misma pieza nos sirve para los dos lados. Y estos son todos los patrones que utilizaremos para la mochila. Ya veis que son súper fáciles, así que nada, empezamos ya con la confección. Vale chicos, pues para hacer este tipo de mochilas lo que me gusta hacer a mí antes que nada es ir preparándome las pequeñas cositas o pequeños accesorios que tiene la mochila. Por ejemplo, voy a preparar ya el bolsillo interior, el que va dentro de la mochila, y también nos vamos a preparar los tirantes con la guata y la parte de abajo, que es la que hace que podamos regular en la medida de los tirantes. Y obviamente también nos prepararemos el bolsillo exterior. Entonces, para empezar con el interior, que es el de 20 x 17, vamos a coger nuestra capa de tejido y de forro. Lo primero que voy a hacer es plancharlo, porque como veis la tela tiene unos dobleces, y después de plancharlo lo que vamos a hacer va a ser ponerlo derecho con derecho y coseremos todo alrededor a 1 centímetro de costura y dejando un huequecito para darle la vuelta. Vale, y ya he cosido al centímetro, como veis he dejado el huequito, que en realidad lo he dejado en la parte de abajo, y ahora le vamos a vaciar las esquinas y a darle la vuelta. Vale, cuando le hayamos dado la vuelta simplemente tenemos que sacar bien las esquinitas con una tijera o con algo puntiagudo y plancharlo, teniendo en cuenta que el hueco nos quede también así con el centímetro hacia adentro. De momento no lo vamos a cerrar, lo cerraremos luego cuando lo pongamos en la mochila. Vale, pues ya lo tengo todo bien planchadito y ahora, como paso opcional, a 1,5 centímetros o 2 del borde le voy a coser un pespunte de adorno. Como os digo, es simplemente adorno, o sea que lo podéis no coser. Una vez lo tenemos ya con el pespunte pasado, si habéis decidido hacerlo, vamos a necesitar la parte de forro del cuerpo de la mochila. Y lo que vamos a hacer va a ser marcar los centros, tanto de la mochilita como del bolsillo, para así poder centrarlo correctamente y lo coseremos al cuerpo. Yo lo voy a poner a unos 5,5 centímetros del borde, ¿vale? Teniendo en cuenta que todo el borde lleva 1 centímetro de costura. Entonces me lo voy a sujetar bien con alfileres y una vez lo tenemos bien sujeto, si no os fiáis de los alfileres, lo que podéis hacer es hilvanarlo y entonces seguro que no se os mueve. Pero eso, una vez lo tenemos vamos a pasar un pespunte por aquí, por los lados y por el bajo. Por aquí no, porque si no cerraríamos el bolsillo. Y este pespunte lo haremos bien al bordecito, ¿vale? Para así cerrar también la abertura que teníamos aquí. Y después, cuando acabemos este pespunte, le haremos otro más o menos a la medida de la pata, medio centímetro, 0,75, justo paralelo al que acabábamos de hacer, para que así se nos quede el bolsillo bien reforzado. Y aquí tengo mi bolsillito cosido, como veis, bueno, no sé si se llega a ver, pero he hecho una especie de circuito. He empezado aquí rematando, he hecho la línea exterior, la que va al bordecito, y luego, en vez de rematar aquí y volver a empezar una línea, lo que he hecho ha sido seguir la costura aquí en horizontal y luego volver a bajar. Entonces la he vuelto a hacer y he vuelto a rematar aquí.
Y así es como nos queda el bolsillito, pulidito por dentro y bien cosido. Y ahora vamos a hacer exactamente lo mismo con el bolsillo exterior, ¿vale? Nos vamos a coger las piececitas que, como sabéis, son para el bolsillo la de 19 centímetros por 14 y la pieza de la tapita que son 19 por 8. Como sabéis, es el mismo ancho para que quede parejo. Entonces vamos a hacer exactamente lo mismo. Vamos a coserlo derecho con derecho, dejando un huequecito para darle la vuelta. Aquí lo mismo, lo coseremos dejando el huequecito, le daremos la vuelta, sacaremos las esquinas, lo plancharemos y luego lo colocaremos en la parte de fuera de la mochila, que ahora os diré dónde lo tenemos que poner. Vale, chicos y chicas, una vez tenemos las dos piececitas preparadas, ¿vale? Exactamente como antes, como veis tienen el agujero para cerrar, tanto el uno como otro. Lo que vamos a hacer va a ser, a la tapa le vamos a hacer el pespunte, los dos pespuntes paralelos para cerrar el agujero, porque una vez puesto en la mochila no se lo podríamos hacer. Y la parte del bolsillo no le vamos a hacer nada de momento. Entonces voy a pasarle primero los pespuntes y os explico. Y ya lo tengo los dos pespuntes cosidos. Ahora lo que vamos a hacer va a ser centrar la parte del bolsillo en el cuerpo de la mochila y haremos como antes, lo coseremos haciendo la U con los pespuntes en paralelo. Si no nos hemos marcado los centros es tan fácil como medir, ¿vale? Yo voy a dejar a cada lado 4 centímetros y en el bajo 5 que serán 4 porque les quitamos 1 centímetro de costura. Y ya lo tenemos cosido. El siguiente paso que voy a hacer va a ser ponerle ya los snaps tanto al bolsillo como a la tapa. Y me preguntaréis, ¿por qué no te esperas luego, ¿no? Que es normalmente el orden de estas cosas. Pues os lo explico, y es que, como os he dicho, estoy haciendo otra a la vez y lo he hecho de esa manera. Primero he puesto los snaps, primero he puesto el bolsillo y luego he puesto los snaps. ¿Qué pasa? Que como veis me han quedado un poco cortos, o sea, no me ha quedado exactamente a la medida, ¿vale? El snap me ha quedado demasiado arriba, el snap del bolsillo, entonces cuando voy a cerrar veis que se dobla. Entonces, para evitarme esto, lo que voy a hacer va a ser primero poner los snaps y cuando quiera coser el bolsillo los engancho y ya lo coso directamente. Vale, ya tengo los dos snaps del bolsillo puestos y ahora vamos a poner los de la tapita. Y como veis ya encajan perfectamente. Y ahora con esto encajado aquí voy a coser el bolsillito. Y el bolsillito lo voy a coser simplemente siguiendo las dos líneas que he hecho aquí. Los voy a pasar justo por encima. Y lo cosemos hasta los bordecitos, ¿vale? Para que se sujete todo. Y por cierto, si no sabéis cómo utilizar esta maquineta de aquí, voy a subir un tutorial próximamente en mi Instagram. Así que si os interesa os podéis pasar por allí y ver cómo funciona. Y ahora sí que sí, tenemos ya nuestro bolsillito cosido. Como veis, la tapa bien sujeta y los snaps que coinciden perfectamente. Ahora vamos a prepararnos las tiras de la mochila. Entonces, para prepararnos la tira, lo primero que vamos a hacer va a ser uno de los lados largos, plancharlo a 1 centímetro hacia adentro. Una vez lo tenemos planchado, el lado corto que va abajo, o sea, si veis el sentido del dibujo, el lado que está abajo, lo vamos a planchar también hacia adentro. Y una vez lo tenemos, vamos a llevar el extremo que no hemos doblado a más o menos la mitad de la tira y la mitad que hemos doblado la vamos a montar sobre la mitad sin planchar, ¿vale? De manera que nos quedará así. Ahora os lo enseño planchado. Como veis nos va a quedar así, el lado planchado por encima, el lado sin planchar abajo y el borde planchadito hacia adentro. Y ahora lo que tenemos que hacer es rellenarlo. Yo he decidido utilizar esta guata, que bueno, la tengo que dividir en dos porque si no es demasiado. Y entonces lo que vamos a hacer va a ser encajarla dentro de la tira.
y así nos queda la tira ya rellena. Y ahora lo único que nos faltaría es ponerle en el extremo que está dobladito la cinta de mochila, ¿vale? La mía mide 30 centímetros, entonces la metemos por aquí, más o menos centrada, y nos la sujetamos. Yo me la voy a sujetar con pinzas porque los alfileres, esto es demasiado grueso y no puedo clavarlos, ¿vale? Y ahora, una vez lo tenemos todo preparadito, nos podemos sujetar esta parte con alfileres si se nos hace muy difícil de coser, ¿vale? Más o menos para que aguante la forma. Y vamos a coser un pespunte bien al bordecito para sujetar esta parte de aquí, y aquí remataremos bien y haremos también la costura para sujetar la cinta. Y así es como nos queda la cinta por detrás y por delante, ¿vale? Aquí veis que le he cortado el exceso de guata y queda ya con la cinta puesta. Y lo mismo vamos a hacer con la otra. Ahora nos vamos a preparar los cuadraditos que van detrás en la mochila, en la parte de abajo, y para ello vamos a necesitar nuestra pieza cuadrada y la vamos a cortar por la mitad, ¿vale? La vamos a hacer en 2 triángulos, entonces nos la marcamos bien. Una vez lo tenemos vamos a volver a marcar la mitad, y cuando lo tengamos vamos a coger nuestro trozo de cinta de mochila de unos 15 centímetros y lo vamos a colocar uno de los lados en el centro que acabamos de marcar. Cerraremos el triangulito y coseremos aquí sujetando la cinta y cerrando el triángulo por este lado. Me lo voy a sujetar y con el otro lado lo mismo. Marcamos el centro, ponemos la cinta, cerramos, ¿vale? Cosemos esta parte de aquí, la diagonal no, la recta paralela a la cinta. Ya lo tengo cosido y ahora lo que vamos a hacer va a ser vaciar un pelín las esquinas y les vamos a dar la vuelta, ¿vale? De manera que se nos quede así. Cortamos el exceso y lo planchamos para que se nos quede bien planito. Vale, chicas y chicos, el siguiente paso va a ser prepararnos la cremallera, y para ello vamos a necesitar la pieza del tope, que mide 13 centímetros de largo por 5 de ancho, y vamos a necesitar la tela principal y el forro. Yo tengo mi cremallera, que es de unos 52 centímetros más o menos, que son 50 para la mochila y 1 y 1 de costura. Y entonces esto es muy fácil, simplemente debemos poner un trozo del género principal derecho con derecho en la cremallera y un trozo del forro justo por detrás. De esta manera hacemos como un sándwich. Lo hacemos coincidir todo y cosemos a 1 centímetro, teniendo mucho cuidado con los dientecitos de la cremallera. Y en el otro lado lo mismo. Vale, yo como veis me he cerrado un poco aquí los dientecitos para que se me haga más fácil. Y hacemos lo mismo, derecho con derecho y el forro en el otro lado. Una vez lo tenemos cosido, como veis, vamos a ponerlo del derecho y lo vamos a planchar bien planito, ¿vale? Que quede bien estirado, y le vamos a pasar un pespunte al borde para sujetarlo también por el derecho, y de esta manera también aseguramos un poco más la cremallera. Vale, aquí os enseño cómo me ha quedado ya la puntada para asentar los trocitos estos de tela. Y ahora lo que tenemos que hacer, o sea, lo he hecho en un lado y en otro, como veis, y lo que tenemos que hacer ahora es igualar el trozo este de tela al mismo ancho de la cremallera. Yo lo que hago es doblar la cremallera, centrarla y cortar lo que me sobra. Vale, entonces una vez que tenemos esto igualado con la cremallera, vamos a buscar el centro juntando los extremos, ¿vale? Por la costura de aquí. Los juntamos y justo la mitad podemos marcarnos un piquetito con la tijera para indicar que es el centro de la cremallera, en los 2 lados, porque lo necesitaremos en ambos. Y ahora vamos a necesitar la pieza más larga, que será nuestra parte lateral de la mochila, y tenemos una de tejido, una de entretela que ya la tenemos pegada y una de forro. Y con esta vamos a hacer lo mismo, vamos a buscar los centros. Si no lo habéis hecho en el patrón antes, lo podéis hacer ahora de esta manera. Entonces, una vez lo tenemos todo marcado, vamos a montarlo de manera que quede el derecho de la cremallera, que es este,
lo encaramos con el derecho del lateral, de esta manera. Nos lo sujetaremos con alfileres o con pinzas y una vez lo tenemos todo sujeto, todo el largo sujeto, vamos a hacer lo mismo con el forro. Lo pondremos con el revés mirando hacia nosotros y el forro lo pondremos también derecho con derecho con la cremallera y sujetamos todo junto, todas las capas. Y tendremos que ver que los centros que hemos marcado con los piquetes nos coincidan. En mi caso, como podéis ver, no coinciden, ya que el piquete de la tela lo tengo aquí y el piquete de la cremallera aquí. Entonces nada, los hacemos coincidir y lo mismo con el forro. Entonces soltaríamos aquí, lo ponemos todo bien planito y ahora sí que sí podemos empezar a sujetarlo todo para coserlo luego a 1 centímetro con la pata para cremalleras, que ya sabéis que es esta de aquí. Vale, pues ya lo tengo cosido, como veis, las dos partes y en medio la cremallera. Y ahora lo que vamos a hacer va a ser plancharlo todo bien para que quede bien asentadito. Vale, chicas y chicos, así nos queda una vez planchadita la tira del lateral. Y ahora lo que vamos a hacer va a ser coserle el cuerpo de la mochila, pero antes tendremos que prepararnos un par de cositas. Vamos a prepararnos primero el colgador de la mochila, que es la pieza de 18 por 8, como veis aquí. Y simplemente es la tirilla que va arriba para poder coger la mochila cómodamente. Para esto yo me lo voy a preparar con la plancha. Voy a doblar 1 centímetro hacia adentro por aquí, otro centímetro hacia adentro y lo doblaré por la mitad y le pasaré un pespunte al bordecito para juntar y cerrar las dos partes de la tira. Vale, como veis aquí lo tenía planchado a 1, pero me he dado cuenta que queda demasiado ancho, entonces lo planchamos a 2, cerramos y nos queda la cinta perfecta. Y ahora le pasamos un pespunte por aquí. Una vez lo tenemos cosido nos quedará de esta manera y ya estaría lista. Ahora la siguiente cosa que nos vamos a preparar va a ser el cuerpo de la parte de atrás, ¿vale? La que no tiene el bolsillo delantero. En este le vamos a tener que hacer varias cosas. Primero vamos a tener que ponerle la guata por detrás y luego nos la sujetaremos con un pespunte, ¿vale? Para que se nos sea luego un poco más fácil. Y lo siguiente que le vamos a poner también son las tiras, o sea, los tirantes y esta piececita de aquí que nos hemos preparado antes y también el colgador. Entonces, estas piececitas nos las vamos a poner aquí, ¿vale? Lo he puesto a 3,5 teniendo en cuenta que luego nos vamos a comer 1 centímetro, que es el de costura. Entonces el otro también lo ponemos igual a 3,5, de esta manera, ¿vale? Con la cinta mirando hacia arriba. Nos lo sujetamos. En el centro vamos a ponerle la tira. A ver, que aquí se verá mejor, que se queden las dos costuras encaradas, ¿vale? Y también le vamos a poner los tirantes. Calculamos, más o menos lo pongo a medio centímetro de las cintas y como veis nos sobrará un trocito por aquí, que luego lo recortaremos con la forma de la mochila. Lo importante es que la esquinita de aquí dentro quede bien al bordecito, ¿vale? De esto no os preocupéis porque, como os digo, lo vamos a quitar. Y obviamente con esta parte de la costura hacia adentro, ¿vale? Que se vea lo bonito. Una vez lo tenemos todo así sujeto con alfileres o con pinzas, lo que os digo, quitamos los excesos, los cortamos con la forma de la mochila y les vamos a pasar un pespunte a todo el contorno, ¿vale? En la parte de abajo no hace falta, pero a la parte de arriba le vamos a pasar un pespunte a pata, a menos de 1 centímetro. Vale, pues ya me he sujetado con un pespunte lo que son los tirantes, el colgador y esto de aquí. ¿Veis? Un pespunte a medio centímetrito no más. Para que las tiras se me quedasen bien rectas y no se moviesen, les he puesto un par de alfileres, que por aquí se ve un poco la marca. Y nada, ya tenemos la parte de atrás de la mochila lista para coserla. Ahora vamos a volver a la cremallera. Por cierto, no hagáis caso a la tirita, es que me he hecho un corte haciéndome la comida. Pero bueno, lo que decía, vamos a coger nuestra cremallera y como veis, que se me ha olvidado antes, nos sobra un pelín. Entonces esto lo podemos igualar, ¿vale? Cortarlo y ningún problema. Y a mí me ha pasado tanto en un lado como en el otro.
Entonces yo ya me lo he igualado y me he puesto, como veis, la cremallera con el derecho mirando hacia mí y con esta parte hacia abajo. Entonces vamos a coger la parte delantera de la mochila, la que tiene el bolsillito, y lo vamos a colocar derecho con derecho, haciendo coincidir los centros, tanto del cuerpo de la mochila como de la parte de la cremallera que no tiene el tejido. Entonces yo aquí tengo mi centro marcado y aquí también, que lo hemos marcado antes. Lo hacemos coincidir, ¿vale? Y lo vamos a hacer coincidir todo a lo largo de la mochila. Si veis que la cremallera se os resiste un poco en las zonas curvas, lo que podéis hacer es unos piquetitos pequeñitos a lo largo de la cremallera, ¿vale? Y de esta manera, a la hora de doblarla, se os hará mucho más fácil. ¿Veis? Ya tengo una mitad sujeta y ahora voy a por la otra. Vale, pues ya lo tengo todo sujeto, como veis aquí, y ahora vamos a coser todo lo que hemos sujetado a 1 centímetro con la pata de cremallera, porque estamos cosiéndolo a la cremallera. Y otra recomendación que os voy a dar es que empecéis del centro hacia un lado y después volváis al centro y hagáis el otro lado, porque así nos aseguramos 100% que la pieza no se va a mover y después va a quedar más larga de un lado que de otro o va a quedar inclinado. Si no, otra cosa que podéis hacer es pasarle un hilván a mano y entonces empezáis desde aquí y hacéis ya todo el recorrido. Pero yo, como me lo voy a dejar con las pinzas, voy a hacer lo que os he dicho. Y bien, ya lo tengo aquí cosido, como veis. Y ahora vamos a hacer lo mismo que con la cremallera, ponerle también el forro. Entonces vamos a hacer coincidir por el otro lado, o sea, por aquí, lo mismo, los centros, tanto del cuerpo de la mochila como de la cremallera. Lo sujetamos otra vez con alfileres o con pinzas y vamos a ir haciendo coincidir todo el contorno de la mochila, igual que hemos hecho con la parte negra. Esto se puede hacer antes de coser la parte esta, o sea, coser las dos capas de una vez, pero a mí me resulta bastante más fácil hacerlo así, y además que le aportamos como un extra de seguridad porque pasamos 2 pespuntes en vez de 1, pero bueno, que si lo preferís podéis hacerlo junto todo. Y ya lo tengo aquí cosido. Como veis, queda como una especie de sándwich entre el forro y la tela principal, y dentro nos queda la cremallera. Entonces ahora lo que tenemos que hacer es hacerle unos piquetitos en la zona curva y darle la vuelta. Y una vez le hemos dado la vuelta, como veis, nos va a quedar ya casi montada la mochila. Y cuando ya le hayamos dado la vuelta, lo que vamos a hacer, que yo ya lo he hecho, es planchar toda esta parte de aquí. Para que se os haga más fácil el planchado, lo que podemos hacer es abrir la cremallera, apoyarlo en la tabla así, apartamos esto y le damos la planchadita para que nos quede por aquí bien planito, ¿vale? Acordaros también de planchar esta zona de aquí y la del otro lado. Y ahora sí que sí, le vamos a poner ya la parte de atrás. Y lo vamos a hacer exactamente de la misma manera. Solo que esta vez voy a empezar poniéndole el forro primero, porque si no luego será un poco más complicado. Pero bueno, mismo procedimiento, vamos a encarar los centros, ¿vale? Juntamos estas dos capas y le ponemos la parte de la mochila. Y ahora vamos a ir haciendo coincidir toda la parte del forro con las dos partes del lateral, todo a lo largo de la mochilita. Una vez lo tenemos con los alfileres, podemos comprobar que efectivamente el bolsillito nos queda por dentro cuando lo abrimos a la vista, y ahora sí que sí lo podemos coser a 1 centímetro. Y por si acaso no lo habéis hecho, acordaros de cambiar la pata de la cremallera por la pata normal. Y aquí tengo mi forrito ya cosido, como veis. Ahora le vamos a coser la parte de atrás de la mochila. Esta parte va a ser un poco más tediosa porque ya son muchas capas de tela y la mochila está casi terminada, pero bueno, se puede hacer. Entonces vamos a coger nuestra parte de atrás
Esto sí que lo podemos dejar colgando por aquí fuera, pero esto sí que me lo voy a sujetar para que no se mueva con unas pincitas. Más que nada para que no vaya bailando mientras estoy cosiéndolo. Entonces, una vez lo tenemos todo asegurado, vamos a colocarlo a la mochila. Nos vamos a poner la mochila de frente hacia nosotros. Vamos a aplastufar todo el borde y vamos a poner la parte de atrás derecho con derecho, juntando centros de la mochila. Nos lo sujetamos, cogiendo bien todas las capas, y ahora vamos a ir juntando todos los bordes como hemos estado haciendo hasta ahora, ¿vale? Lo que os digo, será un poco más complicado porque mirad todo lo que tenemos en medio, pero se puede hacer. Eso sí, a la hora de coser con la máquina, id con mucho cuidado, ¿vale? Lo más despacio que podáis, sobre todo en las zonas donde tenemos los tirantes y el colgador de la mochila. Y esta zona de aquí también, mucho cuidado. Yo os recomiendo que cuando paséis por la zona de los tirantes hagáis también 2 o 3 pasadas para que queden bien fuertes y bien asegurados. Por cierto, aquí sí que os voy a recomendar que cosáis esta parte en 2 pasos otra vez. O sea, empezaremos del centro hacia un lado y luego del centro hacia el otro lado, ya que son muchas capas de tela demasiado gruesas y tenemos peligro de que se nos mueva o se nos quede torcido. Así que mejor que lo cosamos en 2 que arriesgarnos y hacerlo mal. Y una vez lo tenemos todo sujeto, como veis, lo vamos a coser a 1 centímetro. Vale, pues ya tengo mi empanada hecha. Como veis aquí ya lo he cosido todo. Y ahora le voy a hacer también los piquetes en la parte curva. Y si fuera necesario también podemos vaciar un poco la costura si estuviera demasiado gruesa, porque si no luego molesta un poco. Bueno, al final no le he podido hacer los piquetes porque está demasiado grueso, pero sí que he vaciado un pelín. Y ahora le vamos a dar la vuelta. Voy a quitar las pinzas para que no me molesten. Vale, como veis ya nos queda la mochilita cerrada por delante y por detrás. Obviamente esto lo vamos a tener que planchar porque mirad cómo queda, si no, de curvado. Y nos queda el colgador y las tiras. Solo nos faltará cerrar la parte de abajo, o sea, la base de la mochila. Y para ello primero vamos a comprobar que estén todas las telas a la misma altura, que ya veo que no. Me sobra un pelín de atrás, entonces nada, lo igualamos y ya le podemos poner la base. Ya he igualado los bordes de la mochila, como podéis ver, y vamos ahora a colocar la base. Para ello lo que yo hago es darle la vuelta a la mochila, o sea, ponerla así, con el revés hacia afuera. Los tirantes los meto dentro para que no me molesten, lo más alejados posible. Esta para mí es la parte que más se me dificulta a la hora de montar la mochila, pero bueno, vamos a coger las 2 capas de la base, lo vamos a centrar entre la costura de aquí y la costura de aquí, ¿vale? O sea, las de fuera. Si veis, a mí me sobra un pelín, entonces creo que lo voy a cortar porque si no me sobrará pieza. Me sobra como 1 centímetrito más o menos. Y ahora sí lo voy a poner derecho con derecho, de esta manera. Lo voy a centrar bien y me lo voy a sujetar con las pincitas. Vale, entonces una vez tengo el lado largo cogido con pinzas, vamos con los laterales. Y simplemente, pero tiene su cosa, lo que hay que hacer es traernos la esquinita a la parte del lateral, ¿vale? Tiramos y sujetamos. Como veis aquí, la esquinita me queda, si la comparamos con la mochila, me queda como que me sobra. Entonces esto, cuando lo vayamos a coser, lo cortaremos y seguiremos simplemente la forma de la mochila. Seguramente la base no quede cuadrada, sino que nos quede un poco curva, pero bueno, no lo sé hacer de otra manera. Si tenéis algún truco, explicádmelo, porque nunca he conseguido que las bases de la mochila me queden con los picos rectos. Entonces sigo por aquí, hacemos lo mismo y ahora solo nos quedará el borde largo. Vale, ya tengo la base sujeta y yo lo que voy a hacer, porque si no sé que me va a salir mal, es primero hilvanármelo a mano. Le quitaré después las pincitas y lo coseré a máquina a 1 centímetro de costura. Pero eso, me lo voy a hilvanar primero
Que no os dé pereza porque de verdad que es una garantía de que os va a salir bien. Así que eso, os animo a que hilvanéis y luego coséis a máquina. Vale, así es como me queda hilvanado, como os he comentado, lo que he cosido a mano. Por aquí ya veo que me va a quedar redondeado. Pero bueno, ahora voy a cortar estas esquinitas que me sobran por aquí y lo voy a coser a máquina. Vale, pues ahora sí que sí, ya lo tengo cosido. Le podemos quitar el hilván porque una vez está cosido no nos sirve para nada. Y ahora para finalizarlo tenemos dos opciones. O bien le pasamos un overlock y ya está, lo dejamos así, o bien le podemos poner una cinta al bies o una cinta de cualquier tipo. Yo por ejemplo tengo esta, entonces se la pongo aquí para tapar un poco la costura y que quede así bien limpito. Y nada, para ponerla pues simplemente es como poner una cinta al bies normal, iríamos poniéndola por un lado, lo coseríamos, le daríamos la vuelta y lo volveríamos a coser. Y una vez lo tengamos cosido nos quedará de esta manera. Os lo enseño aquí que ya lo tengo hecho, ¿vale? Así es como queda y de esta manera yo creo que la parte de abajo, la base, queda bastante reforzada y nos ayuda a que la mochila se sostenga en pie. Pero bueno, lo que os digo, sí, le podéis pasar un overlock o bien hacerle eso. Ahora ya solo nos quedará terminar los tirantes. Voy a abrir la cremallera, que me la había dejado cerrada, y le vamos a dar la vuelta. Y así es como queda la base, que tengo que decir que esta no me ha quedado tan mal. Y ahora simplemente tenemos que terminar los tirantes. Y para ello vamos a necesitar dos piececitas de estas, que sirven para regular el largo de la cinta. Y se la vamos a poner primero a la cortita. Vale, pasamos por un lado y pasamos por el otro. Y ahora vamos a coser la cinta a sí misma con una puntada recta o con un zigzag. Yo en mi caso le hago las dos, le hago primero la puntada recta para sujetar y luego le hago el zigzag al borde para que no se me vaya deshilachando y no se acabe abriendo. Y lo mismo voy a hacer en el otro lado, ¿vale? Con mucho cuidado, una puntada recta y en el borde un zigzag. Vale, ya tengo esto aquí aseguradito y lo que vamos a hacer ahora es poner la tira dentro del pasador. La vamos a poner justo por encima, mirando que nos quede recto. Vale, perfecto. Entonces, para terminar estas piezas, lo que tenemos es el patroncito este rectangular y lo que vamos a hacer va a ser juntar derecho con derecho, pero vamos a doblar las esquinas un centímetrito o menos hacia adentro, ¿vale? De esta manera. Entonces lo que vamos a hacer va a ser coser una puntada recta aquí y otra puntada recta aquí a menos de 1 centímetro, o sea, a la medida de la pata, porque si no luego nos costará un montón meter la cinta. Si vuestra cinta es más ancha, pues lo podéis hacer más ancho y si es más estrecha, lo mismo. Una vez lo tenemos, le vamos a cortar un poco las esquinas y le vamos a dar la vuelta. Vale, con ayuda de las tijeras sacamos las esquinas y ya lo tendríamos listo para meter en la cinta. Y lo mismo vamos a hacer para el otro lado. Y yo lo que hago es doblar un poquito y meterlo. Lo metemos hasta el final, ¿vale? Que no nos quede esto vacío. Vale, y una vez lo tenemos metidito, lo que vamos a hacer es pasar un pespunte al bordecito para que nos quede ya cerrado y sujeto. Y así es como queda el resultado de la cinta, bien sujeto, y la mochila finalmente ya está terminada. Como habéis visto, no es algo que sea súper fácil de hacer, pero bueno, con paciencia se puede conseguir. Además, como os digo siempre, me podéis preguntar cualquier duda por Instagram o dejándome un comentario en el vídeo. La verdad que el resultado a mí me ha encantado para un niño o una niña. A lo mejor incluso me hago una para mí, aunque con otro tejido. Y nada, espero que a vosotros también os haya gustado tanto como a mí y que os animéis a haceros una o a hacerle una a alguien a modo de regalo. Yo la primera que hice la regalé y la verdad que a los papis les encantó. Así que considero que como idea de regalo es muy buena. Y nada, me despido ya, espero que os haya gustado como os he dicho y nos vemos en el siguiente tutorial.